Muy buenos días, muy buenas tardes, estimadas y estimados, amigas y amigos del bueno, el malo y el feo. Una vez más, dando inicio a la temporada 4 del programa. Sí, Un cariñoso saludo y abrazo a la distancia a mis colegas Rodrigo Lagos, Cristian Tejeda y a nuestro primer invitado sin fronteras, el, el estimado amigo decano de la Facultad de Educación de la Universidad Agraria de Colombia, el profesor Andrés Felipe Tarazona Borges. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. buenas tardes, colegas y amigos. Bueno, Contento de empezar. queremos dar inicio a esta temporada con unas nuevas crónicas. Pareciera que ya las crónicas del encierro, aun cuando los encierros van... Salimos del encierro. Salimos del encierro hace pocos días, probablemente volveremos, estamos en otros tipos de encierros. Hemos decidido mutar como el virus y abrir las fronteras. Y en estas crónicas de contrabando o en estas crónicas sin frontera, vamos a intentar invitar con frecuencia a distintas amigas y amigos de otras partes del globo para discutir algunos temas de contingencia y algunas cuestiones en profundidad. Esta semana, para inaugurar la temporada, quisimos invitar a nuestro amigo Andrés Tarazona. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Dónde estás tú en este momento? Gracias, Martín. Un saludo caluroso a Cristian, a Rodrigo, pues a ti, Martín. De verdad que encantado de estar en estos espacios que nos ayudan a construir, pues o al menos a debatir. No sé si a construir o a destruir, pero bueno, al menos que podamos charlar un poco. Yo estoy en este momento en Bogotá. Estoy en Bogotá. Me uno a las crónicas del encierro porque estoy encerrado. Estoy encerrado. Ya no tanto por una directriz, digamos, institucional o nacional, sino pues, por el temor que de todas maneras representa el tema de la pandemia, ¿no? Entonces estoy aquí en Bogotá y bueno, ¿no? Muy agradecido de estar con ustedes el día de hoy. Y sin fronteras, ¿no? Y sin fronteras. Sin Es frontera. raro, ¿no? Es raro reflexionar sobre esto, porque de alguna manera estamos, ¿no es cierto?, en un proceso de encierro, pero a la vez que estamos encerrados parece ser que el trabajo virtual ha acercado fronteras, ¿no? Las ha diluido en el espacio virtual, ¿no? Entonces es interesante ahora poder dialogar sin fronteras, ¿no es cierto?, con un amigo que está lejano, pero tan cercano a la vez. Y veo a Rodrigo ahí, ¿no? En otro escenario, es un escenario como encerrado, pero donde se ve todo hacia afuera, ¿no? Sí. Oye, Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y también contento de que esta nueva temporada parta con esta oportunidad de conectarnos además con un territorio como es Colombia, con un país hermano como es Colombia, que está viviendo sucesos también muy interesantes. Hoy día escuchaba una crónica televisiva de un canal, no sé si era alemán, que cuando relataba su análisis, ya va a ser casi un año. Entonces, es interesante tenerte aquí, no solamente para hablar del encierro, de la pandemia, sino también de toda esta movilización que tenemos hoy día en Colombia y que sin duda nos coloca en una posición en la que no podemos desconocer las similitudes, sobre todo una que a mí me parece más increíble, que todo esto parte por una medida que intenta sobrecargar de impuestos, o en el caso nuestro era sobrecargar el valor del pasaje del metro a toda la población que siente que ya está sobrepasada en términos de haber tenido que solventar ciertas cosas, ¿no? Nosotros estamos pagando parte de la miseria que estamos viviendo la población en la cuarentena con los dineros de todas las personas, y un poco lo que está pasando en Colombia me hace mucho sentido, ¿no? Muy cercano. Sí, es un tema muy similar. Es un tema muy similar. Yo creo que aquí el detonante fue una reforma tributaria que quieren hacer para tratar de subsanar un vacío fiscal enorme que se ha generado pues, por la pandemia, pero que no solamente ha sido generado por la pandemia, sino ha sido generado por unas políticas que siempre atienden a lo mismo, ¿no?
que creo que es el gran problema de fondo. Yo creo que esto es apenas un detonante de un ejercicio de desigualdad que ha transcurrido desde que nosotros empezamos a tener, digamos, como la conquista española. Yo creo que desde allá nosotros traemos este ejercicio de desigualdad. Y yo creo que en Colombia la gente se ha empezado a dar cuenta que realmente el tema de la desigualdad es necesario afrontarlo de manera directa. Hace un año, creo que te perdí un momentico en la comunicación, yo no sé si, pero creo que lo que me querías decir es que venía de hace un año el tema de las movilizaciones. Y así fue, hace un poco más de un año, como unos 18 meses, se aprobó otra reforma tributaria que lo que buscaba en esencia era generar excepciones para los poderosos, para los grandes dueños del capital en Colombia. Entonces allí lo que se hizo fue empezar a hacer exenciones tributarias a los banqueros, a todos los que tenían que ver con el tema de la minería, a todos los que tenían que ver con la extracción de petróleo. Y entonces... A los profesores. Sí, no, a los profesores cada vez nos dan más duro, pero bueno. Entonces, esa reforma tributaria de alguna manera hizo generar exenciones por más de 18 billones de pesos, ¿sí? Y en ese momento, pues la movilización se dio fuerte, la gente empezó a movilizarse porque se sintieron que obviamente cada vez nos atacaban más, pero digamos que no fue un movimiento que reunió tantas personas como las que está reuniendo ahorita. Yo creo que ahorita hay un ejercicio espontáneo de movilización que ya no solamente es congregado por las centrales obreras y digamos por esos grupos organizados, sino que el común de la gente está saliendo a marchar. Y es porque precisamente, digamos que en ese momento de esa reforma de hace un año, pues el gobierno se sentó a dialogar con esas centrales, ¿sí? Con esos, y ofrecieron algunas cosas a los estudiantes, les ofrecieron cosas que fueron incumplidas, ¿sí? Pero que adicionalmente se les ahondó el problema, porque pues en ese momento trataron de hacer algunos ejercicios como pequeñitos para solucionar el tema, pero inicialmente los incumplieron, y lo segundo es que esas exenciones sumadas a la pandemia hicieron que el hueco fiscal fuera muy alto, y ahorita no hay cómo cerrarlo, y entonces vuelven a hacer una reforma que mantiene las exenciones a los grandes poderosos, y entonces lo que llevan es a que el hueco fiscal lo cerremos los de las clases medias y las clases bajas del país, y ahí es en donde empieza a ser un detonante muy fuerte. Eso es lo que ha venido pasando, y pues ahorita la gente se está movilizando. El problema, la crisis social en Colombia está bastante fuerte. Yo creo que nos ha pegado muy, muy fuerte. Más del 50% de las pequeñas y medianas empresas cerraron. Entonces ese era un sector de la economía, un sector de la población que no se movilizaba, que creían que había algún grado de bienestar, pero que ahorita se quedaron nuevamente en escenarios de pobreza, ¿sí? Más del 20% de desempleo. Entonces todo este tipo de gente que estaba ahí, que no se movilizaba, que de alguna manera decía, bueno, las políticas no nos afectan de manera tan directa, ahorita les está afectando, y por eso la movilización es tan masiva. Claro. Recuerdan, ¿no es cierto?, que el 2019, ¿no es cierto?, en octubre estuvimos juntos allá en Colombia con Andrés, en Bogotá, sí. y justamente tocaron grandes movilizaciones. Me tocó a mí, acompañé una movilización, ¿no es cierto?, desde su origen, no me acuerdo cuál es el origen, pero que llegaba, ¿no es cierto?, al centro de Bogotá, ¿no? Y es verdad lo que dice Andrés, no es solamente el tema, ¿no es cierto?, tributario, ¿no? Sino que en ese momento, yo no sé, como tú dices, a lo mejor era un sector el que se movilizaba. Ya la movilización era inmensa, ¿no? Ya era inmensa, pero se escuchaban ciertos, cuando iba avanzando la movilización, se escuchaban ciertos gritos, ¿no es cierto?, ciertas leyendas que hacían referencia precisamente a problemas que el mismo Chile hoy vive, ¿no? O sea, problemas de educación, ¿no es cierto?, problemas de injusticia en el trabajo, el salario, problemas con la salud, ¿no es cierto?, y la gente ya estaba movilizada, ¿no es cierto?, en una gran cantidad, ¿no? Y es impresionante, ¿no es cierto?, que esto mismo que está detonando hoy, ¿no es cierto?, lo que sucede, ¿no es cierto?, en Colombia. Yo me recuerdo que llegué, vi las movilizaciones, me llamó mucho la atención el nivel de militarización que había dentro de la movilización. Yo en Chile no lo había visto así, ¿no? Y llegué tan sorprendido que estaba como imbuido. Justo me bajo en Chile, me bajé creo que el 19 de octubre, me parece, y ya de repente bajo y como que estaba tan imbuido con lo que estaba sucediendo en Colombia, me había impresionado tanto que bajé acá y no sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? Solo por suerte logré llegar, ¿no es cierto?, desde Santiago hacia Osorno
para encontrarme con un escenario que a lo mejor para nosotros era como un poco impensado, pero ver también el nivel de militarización, ¿no es cierto?, que se dio a partir del 18 de octubre del 2019, y cómo la policía, ¿no es cierto?, atacó, ¿no? O sea, ojos, gente muerta, gente torturada, ¿no es cierto? Y en cierta medida el fondo, ¿no es cierto?, el fondo que hay es muy similar, ¿no? Y se conecta a lo que está sucediendo, lo que sucede en Chile y lo que sucede en Colombia, ¿no? Son los niveles de injusticia y desigualdad que hacen que la gente se movilice, ¿no? Solo eso. Sí, hay efectivamente vasos comunicantes, creo yo, en estos dos procesos, pero no solo en estos dos procesos, sino que también son cuestiones que vienen trazándose a escala global. Recordemos que también en el 2019, año de la revuelta ciudadana chilena, y antecedida también por esta gran movilización en Colombia, recordemos que también hubo una tremenda movilización en Ecuador, ese mismo año. Un par de meses antes también había habido una experiencia similar en Medio Oriente. Es decir, pareciera que hay una especie de escalada global. Recordemos que también en la misma época había una movilización muy fuerte en Hong Kong, ¿no? Que estaba siendo de algún modo televisada diariamente, casi como en una especie de reality, y las figuras emblemáticas de dicho movimiento estaban siendo también erigidas, digamos, como líderes naturales de un proceso sin líderes, ¿no? Porque básicamente uno de los elementos comunes de todas estas movilizaciones contemporáneas y que nos hermanan es justamente la ausencia de liderazgos claros, ¿no? Cuestión que en la época de los 70, los 80, los 90, siempre aparecía alguna figura política que lograba capitalizar el malestar social y integrarlo dentro de su base de apoyo. Así surgieron muchos líderes de nuestros países en aquellas décadas. Sin embargo, hoy día pareciera que este movimiento sin cabeza, digamos, que esta especie de organización amorfa, ¿no? Que de modo más o menos rizomático, o sea, sin un orden necesariamente claro, va explotando por razones a veces mínimas, ¿no? O sea, en Chile fueron 30 pesos, 30 pesos, 30 pesos no alcanza a ser 10 centavos de dólar, ¿no? O sea, o 20 centavos de dólar, no sé, es nada para los costos, digamos, familiares. Y sin embargo, bastó eso como para que se gatillara todo un movimiento que terminó poniendo en crisis todo el sistema político, todo el sistema institucional, y hoy día, este fin de semana que viene, vamos a estar votando por quiénes van a ser los integrantes de la nueva Constitución. Es decir, esa medida, la medida de aumentar 30 pesos el metro, finalmente se cargó todo el sistema de pensiones, se cargó todo el sistema institucional y se cargó la Constitución, ¿no? Vamos a ver si efectivamente lo que resulte de este fin de semana es auspicioso. Yo tengo mis dudas. Sin embargo, como dato de la causa, la manifestación, la movilización ciudadana, sin cabeza, insisto en esto porque me parece un punto súper relevante, logra de alguna manera poner en jaque al orden de las cosas, ¿no? Y esa cuestión a mí me parece de una relevancia política mayor, ¿no? Porque además no es nacional. Es decir, ese además es un segundo punto. Oye, solo una cosa, Andrés, fíjate que una de las cosas que me llama la atención, cuando Chile decide que la salida de esta crisis institucional pasa por una nueva constitución, uno de los referentes es justamente Colombia y la constitución que ellos ustedes en algún momento tuvieron que desarrollar. Ahora, es interesante. Y es interesante que finalmente, un poco a raíz de lo que dice Martín,
que no sabemos si el optimismo que en algún momento tuvimos, hoy día deberíamos mantenerlo, sobre todo porque ustedes hicieron el mismo movimiento que vamos a hacer nosotros. Vamos a tener una constitución, pero después de esa constitución se permanecieron las situaciones sin resolver, y quería preguntarte tu opinión sobre eso, pero también tu opinión sobre cuáles son los elementos cruciales que hoy día están definiendo la negociación con el gobierno y que de algún modo podrían a lo mejor significar una nueva postura, nuevo acuerdo social, no sé cómo Una llamarlo, tregua. pero que de algún modo pueda de algún modo hacer que esto se reinstitucionalice o se institucionalice en una nueva versión, no sé. Eso quería preguntarte. Bueno, el ejercicio de la constituyente del 91 fue un ejercicio que se trabajó a partir del cese digamos, de hostilidades o del dejamiento de las armas de un grupo que era, pues, que representaba realmente gran parte de la población y del fenómeno social que se trabajó desde los 70, 80, yo creo que un poco más atrás, ¿no? De toda esa incidencia. 19, ¿no? Pero era el M-19, ¿no? Era una guerrilla que realmente representaba mucho de esas ideas sociales de personas de avanzada y que con la... Perdón un segundo. Con el dejamiento de las armas, pues lo que hicieron fue precisamente proyectar una constituyente que realmente representaba a muchos de los sectores sociales que no se veían representados. Yo creo que en Colombia pasa una cosa que de pronto en Chile no va a pasar. Y pues yo esperaría, ¿no? Que ojalá fuera un poco el escenario más optimista, porque este mismo optimismo que tuvimos en el año 91, pues pensaba que esa representación realmente iba a trascender, pero lastimosamente no fue así, porque en lugar de hacer un ejercicio mucho más participativo, se convirtió en un escenario mucho más violento de lo que ya ha sido la tradición colombiana, ¿no? Ustedes saben que Colombia lleva más de 50 años en guerra. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros y que está enquistado para nosotros, digamos que la muerte violenta ya se ha naturalizado, ¿sí? Ya nosotros digamos que en algunos escenarios no sentimos rechazo por ese tipo de cosas. Y antes, a partir de ese escenario violento, es que se han construido fenómenos y liderazgos. Martín ahorita planteaba un tema de liderazgos. Aquí en Colombia hubo un liderazgo que hay que reconocer, para mí completamente nefasto, pero es un liderazgo que ha puesto 4 presidentes seguidos, ¿sí? Que es Álvaro Uribe. Y entonces, después de la Constitución del 91, que se creía que iba a haber una gran representación, pues realmente el incumplimiento de esa Constitución es la que ha llevado a que cada vez la gente se sienta más inconforme, ¿sí? Porque muchas de las cosas que se plantearon ahí no se han trabajado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Colombia es uno de los pocos países, creo que es el único país de Latinoamérica que no ha hecho reforma agraria, ¿sí? Colombia, por ejemplo, tiene una desigualdad, es la mayor desigualdad de Latinoamérica, según Oxfam, esta agremiación de ONGs. Ellos dicen, en Colombia, el 1% de la tierra, perdón, el 80% de la tierra productiva del país está en manos del 1%. Imagínense, el 99% le queda el 20%. Es un tema escandaloso. Pero adicionalmente a eso, pues esa distribución de la tierra es lo que ha llevado realmente al que el conflicto colombiano siempre se dé. Y ha mutado un poco por otro integrante que todo el mundo conoce, que es el narcotráfico, que ha llevado a que se permee todos los niveles políticos, culturales, bueno, a través de la corrupción. Entonces yo creo que son muchos elementos que Colombia ha venido trayendo, y aunque se han hecho algunos ejercicios de aproximación para mejorar, eso no se ha dado. Entonces la Constitución no sirvió, porque aunque se estableció, y me parece que es una Constitución que no se debe reformar, que habrán algunas cosas que están por mejorar, pero ahí hay una representatividad, creo que eso no se ha cumplido, también por esos intereses, esos poderes feudales que se mantienen, las mismas tradiciones de las mismas familias, pero adicionalmente se han hecho otros ejercicios que uno decía, aquí sí se va a mejorar, como el proceso de paz. El proceso de paz, de alguna manera dijimos, bueno, vamos a dejar la violencia, se van a mejorar las cosas. Ya el caballito de batalla que tenía por lo menos ese régimen de derecha, de ultraderecha, que era ese fenómeno del miedo, del castrochavismo, de la figura que se han tratado de inventar, pues aquí se acaba porque se acaba la guerra, y lastimosamente los acuerdos de paz tampoco se han cumplido. ¿Sí? Entonces, a la gente que le ofrecieron dejar las armas, les ofrecieron una serie de cosas que están incumplidas, y en lugar de eso lo que han hecho es que cada vez se agudice más la muerte de líderes sociales. En Colombia van 700 este año. Entonces, por eso decía que ya el tema de la muerte violenta es naturalizado,
Y entonces Colombia tiene ese gran problema que posiblemente Chile no tenga. Podrá tener corrupción, podrá tener pues muchos grados también de inequidad, pero posiblemente el tema de la violencia y de la corrupción enquistada a partir del narcotráfico en los altos poderes posiblemente no está tan acentuado como en Colombia. Entonces yo creo que posiblemente Chile ahí tiene una salida, que la gente se está movilizando, y creo que Colombia ha empezado a despertar. Yo creo que Colombia ha empezado a despertar, yo creo que el proceso de paz ayudó, y otro tema, de pronto ya para cerrar, es que el tema de las redes sociales y esa manipulación mediática que se daba hasta la década pasada, digamos que de alguna manera está también transformándose, ¿no? La gente ya está teniendo más participación, hay muchos más canales abiertos, la gente se está enterando de lo que está pasando en realidad y no hay esa manipulación obviamente de los medios que siempre eran controlados por los poderosos. Entonces yo creo que eso ha transformado un poco el tema. Así que bueno, optimismo. Yo espero que sea optimista el tema, ¿no? En Perú ya sacaron un presidente, yo no sé qué tan bueno haya sido o malo, porque bueno, ya hubo presidente que salió, también a partir de las movilizaciones, pero yo creo que el escenario de la protesta de pronto nos va a llevar, y yo creo que Colombia, esto solamente se va a ver reflejado, no con esos pequeños pañitos de agua tibia que está poniendo el gobierno, sino ahorita con la representación, porque tenemos elecciones el próximo año. Yo creo que ahí se va a ver si realmente sí va a haber un cambio o no, o si seguimos con las mismas dinámicas. Pero es antes de que... ¿sí? Antes de que me lo quebren, parce, creo que es el momento oportuno para que nos puedas indicar la banda de sonido que le podríamos poner a este momento convulso que está viviendo Colombia y el planeta. ¿Qué banda de sonido le podemos poner? Pues Martín, yo creo que hay muchas. Yo me quiero ir por un género que a mí me gusta mucho, que es el género musical que de alguna manera representa en gran medida a una parte de la población colombiana, muy de tradiciones cubanas, ¿no? Y ese tipo de cosas. A mí la salsa me gusta mucho. Y creo que hubo un movimiento revolucionario también a partir de la salsa en sí mismo. Digamos que yo creo que la salsa fue un ejercicio revolucionario. Y hubo un autor panameño, no sé si lo conocen, se llama Rubén Blades, que me parece que genera, pues digamos, como que trata de intentar que haya una cohesión entre estos países hermanos, porque al final somos hermanos y creo que tenemos las mismas problemáticas. Y hay un tema que se llama Plástico de él, que a mí me parece que es muy interesante y me gustaría que de pronto ambientara este espacio, porque creo que más o menos como la lógica de su discurso creo que va como anillo al dedo a esta reunión. Ya saben los auditores, en este momento tienen que poner el tema Plástico de Rubén Blades. Oye, entre paréntesis, yo no sabía que Panamá, de donde es Rubén Blades, había sido una provincia colombiana. No tenía idea. Yo, claro. Sí. No, oye, yo quería... Señor. Sí, es que quería retomar un poco el tema que estabas planteando tú delante. Me parece que introdujiste un elemento en la conversación que no es baladí y que es el tema de la violencia. En el mes de enero tuve ocasión de participar en un seminario bien provocador, bien interesante, que condujo el profesor Pablo Oyarzún de la Universidad de Chile. A propósito, digamos, una aproximación desde la filosofía a la idea de la violencia, ¿no? Y en este caso el seminario arrancó con una frase que en Chile es muy habitual cada vez que hay algún tipo de manifestación que termina con algún acto o hecho de violencia. Y es que todos los líderes políticos normalmente se hacen una declaración frente a los medios, que es: hay que condenar la violencia, venga de donde venga, ¿no? Es como una especie de mantra que a juicio de Pablo Oyarzún y de quienes participamos en ese seminario, es una soberana estupidez, digamos. O sea, condenar la violencia, venga de donde venga, es de alguna manera colocarle una especie de cortapisa que impide pensar la violencia, ¿no? Pensar la violencia necesariamente nos hace necesariamente tener que distanciarnos del dogma de la condena, ¿no? Es decir, cuando tú la condenas, simplemente la bloqueas, la oscureces y no tienes la oportunidad de pensarla.
Dicho eso, yo quisiera preguntar, porque hay una cuestión que me preocupa mucho, y es que durante las movilizaciones del 2019 y 2020, del 2020, hubo en Chile una violación sistemática de los derechos humanos por organismos del Estado. Esto no es una opinión, estos son 4 informes de distintas instituciones multilaterales que vinieron como observadores a ver lo que estaba pasando en Chile, y los 4 informes concluyen que efectivamente en Chile hubo una violación sistemática de los derechos humanos durante el periodo, digamos, de revuelta desde el mes de octubre en adelante. Eso se materializó fundamentalmente en varios muertos, pero sobre todo en la agresión ocular de más de 3.000 ciudadanos y ciudadanas. Es decir, a mucha gente se les disparaba a los ojos, ¿no? Y mucha gente perdió la vista. El caso más emblemático de ellos fue Gustavo Gatica, un muchacho, digamos, que perdió sus 2 ojos a partir de una participación en una manifestación. Entonces yo pensaba el otro día, a propósito de esto, del tema de la violación a los derechos humanos y de la violencia, que siendo Colombia un país con una tradición de guerra, tú ya lo señalabas, más de 50 años en guerra, por distintos actores, ¿no? El narcotráfico comienza, me imagino yo, que por ahí por los finales de los 70, comienzos de los 80, pero ya en los 60 había también movimientos revolucionarios, después se meten los paramilitares, en fin, hay distintos actores que han participado en este proceso, pero lo cierto es que aparentemente la guerra y la disposición de armas en el pueblo colombiano es bastante masificada, es decir, hay armas al alcance de mucha gente. ¿Tú crees, o cómo crees tú que se está manejando desde el punto de vista de las relaciones, de las relaciones políticas en este momento, digamos, en momentos de movilización, el tema de los derechos humanos y la posibilidad de que esto escale hacia una cuestión, digamos, armada? Pues Martín, la violación de los derechos humanos es sistemática. Es absolutamente, o sea, hay una figura represiva, pero lo que a mí más me genera temor es que está siendo generada por la misma gente que está gobernando, ¿sí? En lugar de hacer un ejercicio, como tú lo decías, con esa frase que se vuelve un poco cliché de que es que tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga, creo que no ha sido una postura ni siquiera en la repetición de una frase como esas por parte del gobierno. Es más, uno de los grandes, yo no sé si ustedes de pronto manejan un poco el tema geopolítico de Colombia, pero el presidente Iván Duque casi que es, aquí le dicen el títere del titiritero, ¿no? Y el titiritero es Álvaro Uribe y el títere es el presidente actual. Y digamos que una manera de poder llevar a que esto se agudice es precisamente los pronunciamientos que hacen personas que tienen tanto poder y tanto liderazgo, porque todavía hay un gran sector del país que cree en esa política. Entonces Álvaro Uribe, en lugar de salir a condenar, digamos, esos actos aislados de violencia que se han venido gestando desde la policía, desde el ejército con los manifestantes, lo que hace es salir a promover que no, que los vándalos, que son la gente que está haciendo la movilización, empezando a estigmatizarlos, ¿no? Porque si en una protesta de 1 millón de personas hay 1 o 2 personas que hacen vandalismo, obviamente eso está ahí, pero sale es a reseñar que toda la gente que se está movilizando de alguna manera está queriendo es afectar o atentar contra la población en sí misma. Y entonces lo que sale y dice es que se armen los policías, que se armen los militares y que acompañen las movilizaciones, porque lo que van a hacer es que van a matar a los policías. Entonces son discursos de odio que tal vez han sido lo que promueve su liderazgo, ¿no? Él siempre nos ha llevado al miedo. Y eso ha sido como una cultura permanente los últimos 20 años en Colombia, siempre la cultura del miedo. Y yo creo que ese miedo se ha venido perdiendo. Se ha venido perdiendo por todo lo que se ha descubierto detrás. Y eso es uno de mis grandes temores, porque ya van 35 muertos o 36. Y eso hacía que en algún momento se apaciguara el tema, ¿no? Como que uno decía, bueno, los muertos ya la gente se va, pero cada vez está movilizándose muchas más personas. La gente yo creo que está tan cansada de esto que está pasando que en lugar de sentir temor, está sintiendo más rechazo.
Entonces, ese tipo de ejercicios de la fuerza pública en contra de la violación de los derechos humanos de las personas está haciendo que cada vez se movilicen más personas. Y ya no importa, hay mucha gente que sale y ustedes tal vez lo han visto en diferentes cadenas del mundo donde la gente dice, a mí no me importa, yo salgo a marchar así nos estén matando. Y cada vez está haciendo mucho más el movimiento social, tanto así que ya hay un par de grupos que se están gestando como con unas ideas populares muy fuertes que nos pueden llevar a la generación de un nuevo movimiento. Yo lo estaba viendo así, estaba escuchando a algunos de los analistas políticos. En el sector de Cali, Cali está al sur de Colombia, son como la tercera ciudad de Colombia, tal vez ustedes lo conocen, digamos en extensión y en Producto Interno Bruto. Y allí ya se está gestando un movimiento popular que ya está como empezando a mirar la posibilidad de alzarse en armas. Algunos analistas ya lo dicen. Entonces yo creo que este tipo de cosas, estos tipos de generaciones de violencia que son realmente como formuladas desde el mismo establecimiento, yo creo que nos pueden llevar a otro tipo de escenarios que pueden profundizar la violencia del país, ¿sí? Ya nosotros somos violentos por naturaleza, pero ese es un primer sector. Y el otro sector es aquel que también invita a ese escenario de odio, que es la gente poderosa que está armada, ¿sí? Y que está más o menos retomando esa figura que se creó también en gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Antioquia, que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, que salieron como grupos paramilitares, ¿a partir de qué? De una figura, que era una figura de seguridad particular, que fue promovida desde el establecimiento, que es lo complicado, y que eran esas convivir, eran unas agremiaciones que lo que planteaban era tener seguridad porque el Estado no brindaba esa seguridad, entonces un grupo de particulares lo que hacía era poder tener la posibilidad de generar esa seguridad a partir de la generación casi que de ejércitos propios. Yo creo que eso se está volviendo a vivir. En Colombia, no sé si ustedes vieron en Cali, la gente de estratos muy altos salieron a defenderse con sus armas, salieron a defenderse con el poder que tienen contra una minga indígena, que es un movimiento de indígenas que están peleando realmente porque les están afectando su territorio, porque le están haciendo aspersión con glifosato, porque cada vez para ellos hay menos territorio, cada vez hay más expansión minera, bueno, un montón de cosas, y que no están armados y que lo recibieron realmente a bala. ¿Y quiénes eran? Ni siquiera era el ejército y la policía, sino eran las mismas personas que se sentían vulnerados porque de pronto les iban a afectar sus casas o, bueno, los lugares de habitación. Yo creo que eso puede estar gestando un nuevo movimiento, tanto de paramilitarismo como de posiblemente algún grupo de generación armada también que vele por los intereses de la sociedad. Oye, Andrés, te cuento una anécdota sabrosa. Yo estudié en Barcelona un doctorado en Ciudadanía y Derechos Humanos y da la casualidad, ¿no es cierto?, que recibíamos por un lado compañeros colombianos que venían precisamente, muchos arrancando de la violencia, ¿no? Iban precisamente a estudiar un doctorado en Ciudadanía y Derechos Humanos o un magíster en Ciudadanía y Derechos Humanos porque venían también arrancando de la violencia, ¿no?, que existía en Colombia, porque los habían amenazado, ¿no? Entonces tenían que salir del país. Pero, por otro lado, teníamos, ¿no es cierto?, siempre unos 2 o 3 integrantes de las fuerzas militares, ¿no?, que iban a hacer ese doctorado, ¿no es cierto?, también, o máster en Ciudadanía y Derechos Humanos, ¿no? Y ahí se encontraban precisamente los dos bandos de la violencia, ¿no? ¿Y para qué iban unos, no? Unos iban arrancando de esa violencia porque los podían matar, eran sus cuerpos precisamente lo que estaba en juego, ¿no? Su vida. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, estaban, ¿no es cierto?, estos personajes que precisamente venían maniatados por el Estado porque, ¿no es cierto?, había que dar una imagen de la milicia, ¿no es cierto?, colombiana, de que se la estaba jugando por los derechos humanos, de que estaban poniendo una cara, de que estamos humanizando, ¿no es cierto?, también la milicia, y era extraordinario, ¿no?, en alguna medida lo que pasaba, ¿no? Era casi como un poco... no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero era extraordinario que se encontraran, incluso se dio la casualidad que se encontraran ahí. Es una anécdota que yo no viví, pero que la vivió un profesor, que se encontraron justamente dos personajes que habían convivido bajo la violencia. Entonces, cuando se vieron, se encontraron en una casa de un profesor y fue como si hubiera sucedido un cortocircuito, ¿no? Claro. Es increíble, ¿no? Y es lo que también me llamaba a mí la atención, como te decía en la anécdota, también cuando fui
a Colombia, ¿no? El nivel de militarización y el nivel, ¿no es cierto?, en el cual la violencia está patente, ¿no? O sea, estoy aquí en las calles donde se puede andar libremente, pero no olvides que aquí, ¿no es cierto?, también en estas calles te podemos matar, ¿ah? Oye, y la otra cosa que te quería decir antes era que creo que nos dejaste una gran enseñanza con lo que puede ocurrir en Chile con la Constitución, ¿no? Finalmente la Constitución es podríamos decir, nos muestra un diagrama del poder, ¿no? Y al decir diagrama, ¿no es cierto?, es como un esquema, algo ideal de cómo se distribuye el poder. Pero mientras efectivamente ese poder, ¿no es cierto?, no se concrete bajo específicos mecanismos, no solo leyes, ¿no es cierto?, no solo normativas, no vamos a tener un cambio, ¿no es cierto?, real, ¿no es cierto?, ni en Chile ni en Colombia. Pero ustedes nos dejan muy claro, ¿no es cierto?, que la Constitución no es suficiente, ¿no? Pero solo esas cosas te quería comentar. Sí, yo solamente un aspecto que tenía que puntualizar que tiene que ver con esto último que dice Cristian. Fíjate que me llamó mucho la atención, sobre todo en términos de lo que significa la expectativa que en algún momento se generó en esta nueva constitución como solución. Pues quizás por lo simbólico que significa abandonar por fin la constitución de Pinochet, más allá de todas las reformas que también tuvo durante esos 30 años que hoy día también nos han generado una remirada o una mirada más crítica que solo la que en algún momento generó, que fue de mucho entusiasmo y expectativa igualmente. O sea, creo que ahí hay una moraleja, por decirlo de algún modo, que tiene que ver con esto que señalaba Cristian, y que yo creo que de algún modo va a tender a no bajar la presión en términos de lo que son los movimientos sociales. Yo creo que la instalación justamente de una constitución como la que hoy día en Chile se está esperando por algunos sectores de la sociedad requiere no abandonar las calles hasta cierto punto, ¿no? Y requiere justamente sostener cierta resistencia a cómo se va a instalar todo lo que la expectativa constitucional va a generar. Porque lo más probable es que sea una constitución, como bien señalabas tú en Colombia, que a lo mejor luego de un par de años, una década, todavía va a ser válida por la legitimidad que va a tener. Y esta en Chile creo que es la primera constitución que tiene la legitimidad de tener la paridad de género y tener la representación indígena, que eso no había ocurrido nunca, y que sea totalmente ciudadana, por decirlo así. O sea, de Entonces, hecho, nunca se había elegido una asamblea exactamente. para Entonces, hacer la Constitución. y ese punto creo que también debiese vislumbrar en nosotros esa tendencia a creer que la presión sobre el Estado, sobre lo que es la organización del gobierno, finalmente va a mantenerse en el tiempo, quizás por décadas. Así que estamos fritos en ese sentido, ¿no? Quizás. Oye, como yo soy una persona obediente con el poder, y estoy aquí con puras autoridades, el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Agraria de Colombia, el director del Departamento de Educación de la Universidad de Los Lagos y el reciente y flamante, recién elegido consejero al Departamento de Educación con la primera mayoría, señor Cristian Tejeda. No me queda más que recordarles que han pasado ya el tiempo que nos habíamos puesto para esta conversación y dar la palabra a Andrés para ir cerrando un poco y nada, dejar abierta también la invitación a que en algún momento y de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos podamos tenerlo nuevamente como corresponsal de estas crónicas de contrabando. No, pues agradecerles. Yo creo que la expectativa que tal vez ustedes tienen es muy grande, la vivimos como pueblo colombiano también hace algún tiempo. Yo creo que existen tal vez algunas herramientas, yo la verdad me siento ajeno realmente a la situación social de Chile, pero al menos al mirar que no han mantenido ustedes esos fenómenos de violencia o de guerra interna como la que ha vivido Colombia, puede ser que haya una posibilidad grande. Yo creo que el movimiento estudiantil en Chile tiene fuerza, ¿no? Creo que ha cogido fuerza, al menos es lo que alcanzamos a ver nosotros, pues a partir de las movilizaciones. Yo creo que se logró, un gran logro de esas movilizaciones, pues obviamente fue que ahorita ustedes ya van a hacer una constituyente, que eso es absolutamente impensado en otras latitudes,
pero yo creo que sí es necesario que la gente se siga movilizando, que la gente siga exigiendo que a través del voto popular realmente elijan bien. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros es que no elegimos bien, seguimos vendiendo el voto, seguimos siendo absolutamente corruptos, el poder del dinero, el poder del narcotráfico permea todo, permea la justicia, permea un montón de cosas, y entonces para no llegar a esos niveles, yo creo que sí es necesario que la movilización se dé, que se siga manteniendo, que la gente se organice, que materialicen realmente lo que se plasma en el papel, que lastimosamente en Colombia no. Si ustedes miran, a partir de la firma de esa constitución, hubo una masacre sistemática de todas las personas que hacían parte de los grupos movimientos de izquierda. Había un movimiento que se llamaba la UP, no sé si ustedes lo conocieron, lo arrasaron por completo. A todos los líderes sociales y políticos de ellos fueron asesinados sistemáticamente. El presidente, que ya casi estaba electo porque era un clamor popular, que era precisamente uno de los disidentes del M-19, fue asesinado también, ¿no? Colombia vivió el asesinato de 6 candidatos presidenciales que estaban todos casi que con el clamor del pueblo y fueron asesinados de manera violenta. Entonces yo creo que eso tal vez marca una diferencia notable entre de pronto lo que puede pasar en Chile y lo que puede pasar en Colombia, y yo creo que Chile tiene como una luz, o se ve la luz un poquito más cerquita al final del túnel. Yo creo que la de nosotros ahorita está despertando fuertemente. Creo que vamos a tener que pasar por varios momentos tristes, muy tristes, pero yo creo que la gente ya se cansó y creo que ahora sí están haciendo un movimiento que está tratando de garantizar que esa constitución y esas reformas que se han venido dando pues se cumplan. Entonces, yo creo que la expectativa es grande, pero yo creo que Chile tiene muchísimas más posibilidades de hacer que eso sea real. Entonces, pues esa sería Vamos a ver. como mi despedida. Ojalá, yo quiero ser optimista, sigo siendo optimista en Colombia, con todo lo que hemos vivido, con toda la sangre que se ha derramado, pero hay que seguir optimistas. No hay de otra, ¿no? No hay de otra. Entonces, Buena. Excelente. Eso es el tema. Muchachos, no sé si quieren agregar algo más. No, darle las gracias nomás a Andrés de verlo nuevamente, tenerlo presente y poder, ¿no es cierto?, de alguna manera estar aquí en la virtualidad sin fronteras, ¿no es cierto?, para poder conversar de temas que no solamente atañen, ¿no es cierto?, a la política, ¿no es cierto?, o a estos grandes movimientos, sino que nos afectan a todos y nos van a seguir afectando. Gracias, Andrés, por estar acá. No, Bueno, gracias. Para Gracias, el bueno, Rodrigo. el malo y el feo en estas crónicas sin frontera o crónicas de contrabando, como usted prefiera. Gracias a Andrés por su participación, gracias a los colegas. Y bueno, y escuchen ahí en el 107.5 de Radio Universidad de los Lagos y en el podcast que nosotros vamos a dejar ahí en el canal de YouTube. Nos vemos en la próxima emisión con alguna otra persona invitada sin fronteras. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.